¿Qué pasa con los residuos sólidos? Los residuos sólidos, bueno, uno siempre habla de la basura, ¿no? Los residuos sólidos urbanos son basura y en general aquellos materiales desechados que ya cumplieron su vida útil, ¿sí? Y que por lo general pensamos que no tienen valor económico. Pero no solo hay ese tipo de residuos, hay otros residuos que se están generando por las actividades humanas, que no necesariamente son humanas, por ejemplo, residuos industriales, y también hay residuos, por ejemplo, de origen agropecuario. Por ejemplo, las granjas de cerdos, las granjas de vacas, las granjas de pollos, donde se crían vacas, cerdos, pollos, etcétera, pues están generando excretas, ¿sí? Están generando estiércol, etcétera, que es un residuo sólido altamente contaminante y que está impactando el medio. Para hablar concretamente de los residuos sólidos, esa es la generación proyectada de residuos municipales, de todo tipo, es decir, residuos típicamente urbanos, hasta el año 2050. Si se fijan, son la generación de residuo en billones de toneladas métricas, ¿sí? Estamos hablando de una cantidad gigantesca. Al 2016 eran 2 billones, al 2030 se tienen proyectados 2.6 y al 2050 3.4. ¿Ustedes creen que el planeta tiene capacidad de aguantar esto? Ya han visto ustedes, ¿no? La famosa isla de plásticos que está ahí en el Pacífico, ¿no? Y el mugrero que tenemos en las playas y en todos lados en el planeta, pues esto es lo que está pasando y lo que va a pasar a futuro. El manejo sostenible de los residuos urbanos es una preocupación mundial. Hoy en día se puede decir, puede ser que el principal rubro de interés, fíjense, yo he notado que curiosamente se habla a veces más de los residuos, la basura y todo esto, que del agua. Ambos son, digamos, conceptos o rubros que necesitamos atender prioritariamente. A veces tenemos nosotros residuos sólidos municipales, genéricos, en general la basura compuesta por un montón de cosas, residuos de comida, latas, papel, plásticos, metales, una serie de cosas diversas. Tenemos lo que se llama bio-waste o residuos y food waste, que son básicamente residuos de carácter orgánico, ¿no? Por ejemplo, lo que se tira en las casas, que es producto de la comida, por ejemplo, o los restaurantes o los centros comerciales generalmente tiran esto. El commercial waste, que es lo que generan, por ejemplo, los supermercados, etcétera, ¿no? Son clasificaciones. Esto es un dato de la Semarnat. Lamentablemente, si ustedes buscan información, eso debo decirlo, que todas las fuentes de información normalmente están desfasadas con el momento actual unos 2 o 3 años, ¿no? Dependiendo de la fuente, pero hay un desfase importante. Entonces, aquí, por ejemplo, la Semarnat nos presenta estos datos, la composición de los residuos urbanos, y está para el año 2012, pues es algo, yo busqué lo más reciente, ustedes van a ver que tenemos orgánicos, el 38%, hay otros genéricos, el 22%, hule, lata, poliuretano, fibras, etcétera, y en fin, toda esta composición. Los residuos sólidos, ¿por qué se llaman residuos? Ahorita vamos a ver. Esta es otra gráfica, habla de cuáles son sus utilidades de aprovechamiento, cuáles son orgánicos, que también, por supuesto, se pueden aprovechar, y eventualmente algunos otros que definitivamente no se pueden aprovechar y que tenemos que llevar a algún lado. Alrededor del 53% de los residuos sólidos urbanos en México son de carácter orgánico biodegradable, es decir, residuos de comida y de ese tipo de cosas, lo que se llama FORSU, fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Y son muy buenos porque al ser biodegradables, nosotros los podemos meter a un digestor anaerobio y podemos generar biogás con ellos. Entonces ya no es basura, se llama residuo porque lo puedo aprovechar. ¿Cómo están el manejo de residuos? Esta es una gráfica comparativa de Alemania al año 2013 y de México. Fíjense la cantidad de residuos que genera Alemania, 614 kilos por año por persona y 361 kilos por año por persona México. Esa es una cuestión interesante en la comparación. Hay que entender, o hay que más bien que desmontar el mito que dice que la gente que es pobre y los países subdesarrollados y somos los más sucios, los que no cuidamos el ambiente, los que tiramos un mugrero. Pues aquí ven que no es así, ¿eh? Los países más consumidores y más generadores de residuos no son los países subdesarrollados, cuidado. Digo, puede haber por ahí algunas excepciones, pero en general es así.
¿Qué quiere decir? Que el desarrollo va de la mano con la generación de los residuos. Cuidado, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un africano, yo uso ropa y a lo mejor la ropa pues no me la cambio en un año, ¿no? Me compro muy poca ropa, por lo tanto es ropa que no voy a tirar a la basura en mucho tiempo. En África la gente mucha no tiene acceso al agua, por lo tanto no consume mucho agua y tiene poco acceso a la comida, por lo tanto no genera muchos residuos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque se hacen afirmaciones que no recogen la realidad que estamos viviendo. Entonces son cantidades importantes. Fíjense que aquí hay un reciclaje del 47%, se hace composteo de un 10%, se hace biodigestión, es decir, se está utilizando residuos orgánicos para generar biogás, y hay otros que de plano se incineran, es algo que pues ya no se puede utilizar, pero no quiere decir que de la incineración no podamos obtener nosotros un beneficio, ¿sí? Lo que se llama la termovaloración de los residuos. En México, pues es otro, ¿no? Van a rellenos sanitarios el 66%, hay rellenos de tierra controlados, hay sitios no controlados, es decir, tiraderos a cielo abierto, y solo un 5% se hace reciclaje y composta, y ustedes no ven por ningún lado dónde se estén reutilizando, ¿verdad? Pero en esa gráfica, al menos ahora ya hay, pero en el 2012 no había por ningún lado la reutilización de los residuos. Esto lleva al paradigma de la economía circular. Nosotros estuvimos funcionando durante muchos años en una economía lineal donde tomamos recursos naturales, los transformábamos y después los disponíamos. Y eso era, pues, basura, ¿no? Lo tirábamos. Obviamente, ¿qué significa esto? Que se toma energía de recursos finitos, ¿sí? Pero en una economía circular, ¿qué hago? Yo tomo el recurso, lo proceso, lo consumo y después por alguna vía, ¿sí?, lo reproceso, etcétera, y trato de regresarlo a la naturaleza. Eso en cuanto a los materiales biológicos, y en cuanto a materiales, digamos, productos abióticos, no biológicos, pues puedo reutilizarlos para fabricar otros productos. Por ejemplo, en el tratamiento biológico de aguas residuales se genera un residuo que se llama lodo. El lodo se puede utilizar para fabricar ladrillos, por ejemplo. Se puede utilizar como combustible en hornos cementeros. Se puede utilizar en digestores para generar biogás. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se trata de utilizar y tirar, utilizar y tirar. Se trata de utilizar, consumir, reprocesar, reciclar y tratar de descargar lo menos posible. Ese es el principio de una economía circular con respecto a una economía lineal. Entonces, esto quiere decir que si queremos una sociedad debe haber coherencia en las políticas públicas que en cuanto a residuos, energía y cambio climático que están entrelazados. De manera que tener una gestión sustentable de los residuos, tengamos cumplimientos de metas de mitigación de CO2 por la disposición del residuo, ¿sí? Y que el CO2 va a aportar al cambio climático. Descarbonización de la matriz energética, es decir, si yo utilizo el residuo para generar energía, puedo liberar la demanda equivalente de esa energía del sistema eléctrico nacional que está funcionando con energía esencialmente fósil, es decir, energía del petróleo o energía del carbón, ¿sí? Por eso se llama de decarbonización de la matriz energética. Y, por supuesto, cumplimiento de metas de energías renovables. Todo esto tiene una forma de manejarse que es dinámica, ¿sí? Es dinámica y se tiene que estar mejorando y actualizando conforme pasa el tiempo para que siempre lo tengamos todo, digamos, bajo control en términos de sostenibilidad. También dice que, bueno, lo mismo que decía, presentando esa, yo tengo que tratar de prevenir, no generar el residuo, ni modo, pues lo generé, pues lo tengo que preparar para reuso, después lo reciclo, ¿sí? Después, si no puedo reciclar, pues con lo que me quede hago recuperación energética y de plano con lo que ya no puedo hacer nada es lo que voy a tirar. Pero es una pirámide invertida, tiro lo menos posible. ¿Qué pasa con el reciclado? Hay que considerar que no todos los productos son reciclables, ¿sí? Ojo, a veces en los plásticos si tiene una marquita y por números, ¿no? Del 1 al 6, si mal no recuerdo, pero resulta que de los productos plásticos en teoría reciclables, solo 2 tipos son reciclables. Y resulta que a nivel mundial
más o menos el 20 al 25% de los residuos pueden ser reciclables. Quiere decir que 3/4 partes de esos residuos, aunque tengan el título de reciclable, no se van a reciclar. Y entonces, ¿ustedes a dónde creen que van a ir a parar esos residuos? Otro punto importante es evitar lo que se llama el greenwashing. El greenwashing es aquel concepto malsano que incorpora un engaño al consumidor en cuanto a un proceso o a un producto. Por ejemplo, se pone, este detergente es biodegradable. Ah, sí, ¿seguro es biodegradable? Si nosotros tiramos un detergente y ese detergente queda en el agua y esa agua con detergente llega a una planta de tratamiento de aguas residuales, es biodegradable si en la planta, en el tiempo que tarda el proceso, se puede degradar. Si no, no se puede considerar biodegradable. Ah, pero todo se le etiqueta como biodegradable, ¿no? Y también hay procesos, no, mira, mi proceso es totalmente verde, ¿no? Y uno va revisando y va encontrando que en las formas de operación o en los recursos que se utilizan, los consumibles, etcétera, resulta que no es un proceso que se pueda considerar verde, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bien, si no tenemos ya alternativa de reciclamiento, bueno, pues tenemos que ir a el aprovechamiento energético. El aprovechamiento de los residuos puede ser por vía de digestión anaerobia, en el caso de los que son biodegradables, y los que no son biodegradables, podemos incinerar, hacer coprocesamiento o utilizar procesos no convencionales como gasificación o pirólisis. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mi residuo, por ejemplo, es basura de restaurantes, ¿no? Es básicamente residuos de comida, la puedo llevar a un digestor, en el digestor por vía de digestión aeróbica puedo generar biogás y ese biogás lo puedo utilizar para generar energía eléctrica, para generar vapor o si lo purifico mejor, pues ese biogás lo puedo convertir en biometano y el biometano lo puedo meter en la red de gas natural. Directa a la red de suministro de gas natural que va a los hogares, puedo incorporar el biometano, o bien el biometano lo puedo utilizar como combustible vehicular, lo que se llama gas natural vehicular. Entonces, si se fijan, estoy haciendo uso del residuo, ¿sí? Y aquellos, por ejemplo, plásticos y otras cosas, se puede meter, por ejemplo, un montón de plásticos, es un proceso que se llama pirólisis, ¿sí? Es un proceso térmico en el cual la descomposición del plástico me va a generar básicamente un gas que se llama gas de síntesis. El gas de síntesis está compuesto esencialmente por monóxido de carbono e hidrógeno. Y el hidrógeno es el combustible por excelencia. Entonces lo puedo utilizar, ¿sí? En coprocesamiento, oye, pues puedo meter un montón de basura plástica, la puedo llevar a un horno cementero. Los hornos cementeros usan coque como combustible, es decir, una energía fósil. Ah, pues ¿sabes qué? Llevo plásticos y en vez de utilizar coque, pues utiliza mis plásticos en el horno cementero, es lo que se llama coprocesamiento. En fin, hay maneras de hacerlo. Las tecnologías para obtención de biogás es en biodigestores, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. Por eso les decía que hay una interrelación importante. Podemos producir energía limpia, ¿sí? El biogás es un combustible versátil, podemos generar energía eléctrica, generar térmica o llevarlo a biometano, como yo les decía. Y además, en el procesamiento de los residuos, pues yo abato el potencial nocivo, ¿no? En términos de patógenos que tiene el residuo cuando lo dispongo al medio ambiente, que ya es una ganancia. Y aparte, tengo un abatimiento de gases de efecto invernadero. Fíjense que se conoce que si yo proceso el agua residual, ¿sí? Es decir, hago saneamiento, el dinero que gasto en instalar un agua de tratamiento de aguas residuales me ahorra muchísimo dinero en los sistemas de salud. Si la gente se enferma y en México tenemos zonas de alto índice de enfermedades gastrointestinales porque la gente usa agua sucia, ¿sí? Contaminada con coliformes fecales, pues esa gente va a demandar al sistema de salud y la cantidad de dinero destinada para atender a la gente es mayor que si yo hubiera tratado el agua residual. Entonces, el saneamiento tiene una consecuencia positiva en la salud humana.
Eso hay que tenerlo en cuenta. No recuerdo cuál es el factor, pero si se pusieran plantas de tratamiento de aguas residuales para sanear todo el sistema productivo que tiene México en el área ambiental, en el área municipal y en el área industrial, pues nos estaríamos ahorrando bastante más dinero porque no tasamos, no impactamos al sistema de salud. Para que vean lo que es el mercado de biogás en Alemania, el resultado del procesamiento de los residuos. Es el mayor productor de biogás en Europa. De hecho, Alemania es digamos, es el país que mejor ha integrado sus sistemas productivos y energéticos en términos de las energías renovables. No hay ningún otro como Alemania, ¿sí? Es el líder en eso y después siguen varios países europeos. Estados Unidos, olvídense, pero para nada, ¿no? Son los europeos los que han trabajado mucho más en esto y se entiende, son países con áreas pequeñas, poblaciones pues realmente grandes. Hay países con una alta densidad de población como Holanda. Por supuesto, no se pueden dar el lujo de tirar un mugrero en un lugar tan pequeño, entonces han trabajado mucho en eso, ¿no? Para que se den una idea, en Alemania hay casi 8,000 plantas de biogás, de las cuales utilizan como insumo 85 residuos urbanos exclusivamente. Como esto fue muy bueno, el procesamiento de los residuos y el agua residual por vía anaerobia involucra procesos complejos, ¿eh? Y como son, es decir, tecnológicamente son complejos, son costosos, y si nosotros simplemente hiciéramos una evaluación económica de utilizar el biogás, por ejemplo, para generar energía eléctrica, pues a lo mejor no me resulta viable financieramente el proyecto. No, pues sabes que para producir energía eléctrica por vía biogás, pues mejor lo utilizo vía solar, que la energía es muy sencilla, ¿no? O aerogeneradores, ¿no? Eólicos en vez de usar biogás. Sí, pero la diferencia es que cuando yo utilizo residuos o agua residual para generar energía, aparte de generar energía, lo que estoy haciendo es contribuir al saneamiento. Es decir, no hay mejor manera de disponer de un residuo que llevarlo a biogás. No hay mejor manera. Me refiero a los residuos, por supuesto, biodegradables, ¿verdad? Entonces, como está la componente de saneamiento, está la componente ambiental, independientemente de la energética, el gobierno alemán subsidió durante muchos años, ¿sí?, el mercado del biogás, porque si no lo subsidiaba, pues no eran viables los proyectos. Al subsidiarlos, hizo factible que se construyeran estas plantas, que utilizaran el biogás, que el biogás genera energía eléctrica, la energía eléctrica se subía a la red, y pues ahora se está utilizando extensivamente en Alemania, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es el mercado de biogás, si nosotros quisiéramos seguir el ejemplo alemán, tendríamos que pensar en incentivos o subsidios para hacer los proyectos viables en México. Porque lo que pasa en Alemania pasa en todos lados, ¿eh? Digamos, se sigue la misma economía, la economía sigue el mismo patrón. Entonces, al final de cuentas, vamos a tener una disposición. Hay que considerar algunas cosas, leyes de embalaje, prohibición a rellenos sanitarios, esto en la parte de Europa. Lamentablemente en México todavía apenas estamos pensando en los rellenos sanitarios cuando los europeos se están deshaciendo de ellos, pero bueno, peor es nada, el relleno sanitario también puede generar biogás, no lo genera con la eficiencia de una digestión anaerobia, porque ya cuando se lleva el relleno sanitario, pues ya se degradó en buena parte el residuo. En fin, los rellenos sanitarios entonces deben ser considerados una solución provisoria, ¿sí?, porque tiene costos excesivos de operación, porque se llenan y llega un momento en que se llenó el relleno y después hay que llevar la basura a otro lado. Es decir, tienen una vida finita, son costosos en su operación, etcétera, que generen biogás, ¿sí? Ahora, si se consume el relleno sanitario, pues lo mínimo que deberíamos hacer es tratar de colectar el biogás generado en el relleno. Entonces, aquí si se fijan en esta gráfica, se compara lo que sucede en muchos países con respecto a lo que se recicla, lo que se compostea, lo que va a relleno sanitario, aprovechamiento térmico. Vean México. Obviamente lo que no queremos tener son estas líneas grises, porque significa que, pues, si bien fue al relleno sanitario, y si no es que fue a un tiradero a cielo abierto. Tenemos aquí muy poco reciclaje con respecto a lo que tienen los países europeos, por supuesto, ¿sí? Y lo que tienen composta biodigestión,
o los que hacen aprovechamiento térmico, quiere decir que están utilizando los residuos. ¿Ok? Este es el ejemplo alemán también. Tengo estos datos, estamos colaborando con la cooperación alemana, la GIZ. Aquí más o menos es donde se ve cómo se están yendo los residuos para generar energía en la matriz, digamos, energética que tienen en ese país al 2014 en terawatts hora, la energía eléctrica medida en estas unidades. Y como se ve, ¿no? Tenemos el 5.6% de residuos urbanos, pues va generando 8.9 terawatts. Hay biogás de digestión anaerobia, biogás de tratamiento de residuales, biogás de rellenos sanitarios, etcétera. Y otra parte se incinera. Ahora bien, esto de la economía circular. Algunos autores comienzan a señalar algunas implicaciones no necesariamente positivas de la economía circular. Por ejemplo, lo que dice aquí, las transnacionales de países poderosos y sus actores corporativos, ¿sí?, controlan la mayoría de las cadenas de valor global. De modo que aunque se esté en un sistema de economía circular, es probable que continúen capturando los recursos y capital que necesitan, exacerbando las desigualdades existentes. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. A que los países desarrollados lo que están haciendo es exportar su basura, ¿sí? Ojo con esto. La economía circular dice, oye, pues se generan residuos, ¿sabes qué? Holanda es el principal exportador de basura en el mundo y en general todos los países europeos exportan su basura, ¿sí? Esa basura va a llegar a un lugar, ¿sí?, y ellos están teniendo beneficios de esa exportación de basura, que no necesariamente es positiva para la filosofía de la economía circular. ¿Qué dice esto? Que las cadenas pueden reducir la desigualdad y conducir a una distribución más justa de los recursos. La respuesta más probable es que no. Fíjese, entre 2006 y 2012 aumentaron exportaciones de residuos plásticos en China de 5.9 a 8.9 millones de toneladas métricas, mientras que al mismo tiempo 87% de exportaciones de residuos plásticos en peso de los Estados miembros de la Unión Europea fueron enviados a China. ¿Sí? De Estados Unidos, en general, países desarrollados, a China. China estuvo asimilando eso hasta que se llenaron de un mugrero porque, como les dije, más o menos el 25% que se envía es reciclable y lo demás, pues entonces, ¿qué hicieron? Prohibieron, ¿sabes qué? Ya no me voy a permitir que me sigas enviando tu basura. Los países desarrollados, al no tener ese mercado de basura, de procesamiento de basura tan grande, pues ahora resulta que lo están enviando a Indonesia y a otros países asiáticos donde se está teniendo problemas severos por eso, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado en términos económicos? Los países desarrollados ganaron económicamente a través de comercio de residuos, el que no logró incorporar los verdaderos costos ambientales, ¿sí? ¿Quién creen que está pagando el costo ambiental? Estados Unidos, los países europeos, Japón, no, lo están pagando los países asiáticos e incluso países como México, ¿sí? Hay muchos países subdesarrollados que reciben basura de países desarrollados. Entonces hay que tener cuidado con eso.